Gloria a Dios. Este día estamos trayendo el tema número 4. Este es el tema número 4. ¿Cuál juicio? Quiero decirle que para los que quieren seguir este estudio, van 3 temas que hemos predicado. Está en YouTube con el nombre de José López, o visite nuestra página en el internet, Ministerio Apacienta mi Cordero. Ya llevamos 3 temas, este es el 4. Quiero compartirle una palabra que el Señor me dio, me habló, me dijo que predicara este tema, que predicara su palabra, que fuera obediente a lo que Él me ha hablado, que no tuviera miedo, que confiara en Él, que Él va a hablar a través de mí. Y Él me dijo, predica lo que te he dicho, y si lo predicas, si me eres fiel y obediente, yo te voy a dar más temas específicos. Pues puedo saber que el Señor me va a estar dando temas muy específicos como este. Una vez me dio el tema acerca de quién es el anticristo y el falso profeta. Me está dando este tema difícil también, que es ¿cuál juicio? Hemos hablado a este tema porque esta palabra de juicio de Dios está en la boca de muchas personas. Pero no quiero ir directamente a explicar ya las predicaciones anteriores, sino vamos a entrar a este tema número 4. ¿Cuál juicio? Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice así: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero fíjese lo que dice: o ignoramos o menospreciamos la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Vamos a leer esta escritura. Lamentaciones 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. La misericordia de Dios es grande y nueva, y su paciencia y su benignidad, dice la Biblia, que no la debemos de ignorar. Vamos al libro de Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Versículo 5. Vamos a leer esta historia. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gloria al Señor. Hermanos, este tema de Génesis capítulo 6 habla acerca del diluvio, el diluvio universal, el juicio de Dios que vino sobre los seres humanos. El primer, aparte de las consecuencias que vinieron sobre Adán por la desobediencia, este juicio que nosotros vemos en Génesis capítulo 6 fue un juicio universal, donde Dios dice que destruyó al hombre, lo mató, lo desapareció de la tierra, porque la maldad era grande. Pero yo quiero que vea, con esta escritura el Señor a mí me habló hace 2 años, donde Él me habló y me dijo: ¿por qué dicen los hombres
que yo estoy trayendo juicio sobre la tierra en este tiempo. Hace 2 años me habló esta escritura y solamente me dejó esta escritura. No me había revelado todas las otras que me ha mostrado y que hemos predicado y que vamos a predicar. Fue hasta hace poco que el Señor me dijo, ahora predícalo. Pero fue esta escritura cuando Él me habló. Porque cuando Él me mostró esta escritura en Génesis y me dijo, es cierto que yo soy un Dios de juicio. Y me llevó a Génesis donde vemos que Dios destruye al ser humano. Pero el Señor me dijo, pero quiero que veas algo, me dijo el Señor. Quiero que veas que yo no destruí al hombre inmediatamente. Los teólogos, los estudiosos de la Biblia han declarado que el juicio de Dios, este diluvio, sucedió como en el año 1600, 1800 antes de Cristo. 1800 años desde que Adán fue expulsado del huerto, desde que el primer pecado que vemos en la Biblia fue cuando Caín mató a Abel. Ahí entró el pecado y todo. Y dice la Biblia que la maldad era grande y tal grado que se arrepintió Dios. Pero yo quiero que vea esto y que note esto que el Señor habló a mi corazón. Le digo porque cuando el Señor me habló esto me dice, ¿por qué entonces ustedes hablan y enseñan y traen en su corazón cuando ustedes predican y le dicen a las personas, arrepiéntete porque el juicio de Dios ya viene sobre ti? Y yo meditando decía, probablemente alguien de aquí acaba de pecar. Tiene 1 año, tiene 1 mes, tiene 5 años, tiene 10 días que está en pecado, que le ha fallado a Dios, que ya no le busca. Y el predicador o nosotros usando pasajes del Antiguo Testamento, como ya lo he dicho, los predicamos en la gracia y le probamos a la gente que Dios castiga al hombre, y es cierto y es verdad. Y decimos, arrepiéntase, hermano, porque el juicio de Dios viene sobre usted. O sea, acabas de pecar, el hombre acaba de fallar y ya viene juicio sobre ti. ¿Cuánto tiempo viene o cuándo va a ocurrir ese juicio? Entonces el Señor me decía, yo destruí la tierra. Y leímos en las escrituras que la paciencia de Dios era grande. Abel, Caín pecó. Fue el primer pecado. Y ciertamente Dios puso una marca sobre Caín. Pero desde Génesis 1 hasta Génesis 6, nosotros no vemos ningún juicio de Dios. Y la Biblia dice que la maldad era tan grande que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero lo que veo es que pasó 1 año y el hombre pecó y empezó a pecar. Pasaron 2 años, pasaron 3 años, pasaron 10, pasaron 15, pasaron 100, pasaron 200, pasaron 500, pasaron 1000, pasaron 1500 años. Y Dios miró la maldad. Y Dios miraba todo lo que la Biblia nos dice que estaba ocurriendo. Pero no había traído juicio sobre el hombre. Su paciencia, su benignidad para que el hombre se arrepintiera fue tan grande en este tiempo hasta que Dios se cansó. Pero lo que le debo, entonces, ¿cómo es que nosotros le decimos a las personas, ya viene el juicio? O sea, hermano acaba de fallar, ya mañana viene juicio. Hermano tiene 1 año en pecado, pues ya casi le llega el juicio. O ¿sabe qué? El mundo, la ciudad o esta colonia o este país ya empezó a fallarle a Dios, ya viene juicio. ¿Cuándo? ¿Dentro de 10 días? ¿Dentro de 1 año? Y dice Romano, ¿acaso ignoras la paciencia y la benignidad de Dios? ¿O qué no sabes que esa paciencia y esa benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento? O sea, es que es a través de su paciencia, de su amor, de su misericordia para con nosotros, que le fallamos constantemente, que nos hemos apartado como el hijo pródigo. ¿Qué no dice la palabra en Romanos 2:4? Que es ese mensaje de amor, de misericordia. Porque ya Pablo está hablando en la gracia de Dios, mi hermano. No diciendo, que no ven que el juicio de Dios es el que hace que se arrepientan. ¿Que no entienden que ya viene juicio sobre ustedes y se tienen que arrepentir? ¿Que no acaso es su amor y su misericordia la que te lleva al arrepentimiento? Dice Pablo. Y Lamentaciones dice que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Dios mira el pecado, Dios mira la maldad, pero Él le ofrece
Cada día misericordia. Ahora, lo que le llevaba a esto, entonces, ¿en cuánto tiempo viene el juicio sobre la oveja que está en pecado? ¿En cuánto tiempo viene el juicio sobre una persona que ya no va a la iglesia? Si el diluvio sucedió en el año 1800, 1600, 1800 años de paciencia de Dios para el hombre. Es verdad que Dios se cansa. Y mire, hermano, al estar estudiando la palabra, el Señor me llevó a esta escritura. Y luego ahora después de 2 años que empiezo a leer, me quedé tambaleando cuando empecé a ver esto que le voy a decir, hermano. Porque yo meditaba la palabra y hablaba con Dios. Dios me dijo, yo soy paciente para el hombre. Soy misericordioso con el hombre. Yo en el Antiguo Testamento di 1800 años de paciencia para que el hombre buscara y se arrepintiera, y no lo hicieron. Entonces traje el juicio después de 1000 y tantos de años, no al otro año, hermano, no cuando el hombre ya tenía 100 años en pecado y en maldad, entonces no, hermano, no es como nosotros queremos predicar el mensaje, no es como nosotros le queremos decirle a la gente que ya viene, que mañana, que pasado, que cuándo viene, pues, no sé, pero arrepiéntase, ya viene juicio, ¿cuándo? Si la misericordia de Dios ha sido grande. Ahora, le decía, es cierto, mi hermano. El Señor me mostraba, cuando me dejó ver, me dijo, ve que yo fui paciente. Para traer el diluvio, dejé que pasaran 1000 y tantos de años. Pero empecé a ver en la Escritura, y voy a usar una palabra que le dije al Señor que me perdonara por usarla. Empecé a ver, hermano, empecé a notar que después del diluvio, ya la paciencia de Dios en muchos casos ya no era tan grande. Estamos hablando de la ley, hermano. No creo que le estoy hablando de la gracia, porque no le estoy hablando un mensaje para que usted de juicio, no. Le estoy diciendo lo que el Señor me mostró. Usted va a ver a través de la Escritura, después del diluvio, cuando Dios escogió al pueblo de Abraham, cuando Dios escogió a Abraham para ser un pueblo de Dios, un pueblo santo, usted va a ver, mi hermano, cuánto Dios hizo o trajo juicio sobre este pueblo. Una vez, otra vez, los castigó, los mató, no los dejó entrar a la tierra prometida, y parece que entre más castigo le traía el pueblo de Israel, parece que más rebelde se volvía el pueblo de Dios. De repente regresaban al camino de Dios y se volvían a apartar, eran idólatras, eran rebeldes, incrédulos, y dice, hablando del pueblo general, viendo las maravillas de Dios, sabiendo que era un pueblo que Dios había escogido, y Dios una y tras otra, y juicio y castigo y represión, y aún así el pueblo se volvía más rebelde. La Biblia habla de personajes específicos que Dios no tuvo mucha paciencia con ellos, como fue con Saúl. Cuando usted ve el libro de Josué capítulo 7, usted ve que Canaán, Canaán, mi hermano, cuando Dios le entregó dice la Biblia, cuando el pueblo de Dios marchó y cayeron los muros de Jericó, Dios les dio un mandamiento y le dijo, les voy a dar la tierra prometida, esto que les voy a dar, pero no me toquen nada de lo que está ahí, ofrézcamelo a mí, porque si alguien lo toca, voy a traer juicio sobre él. Y la Biblia dice que una persona agarró oro y cosas preciosas y las escondió bajo su tienda. Y la Biblia dice, mi hermano, fíjese, cuando yo estaba mirando eso, que no le tuvo mucha paciencia. Aunque cuando lo confrontó Josué, él de cierta manera se arrepintió y le dijo, ok, yo escogí y la tengo bajo mi tienda. Dice la Biblia que Dios le dijo, ¿saben qué? Mátenlo. Y dice la Biblia que lo apedrearon y los quemaron a él y a su familia. O sea, me quedé pensando, analizando, como con Saúl, hermano. Hermano, hoy nosotros tenemos años y años fallándole a Dios. Hay gente que está años en pecado, hermano. Y Dios tiene misericordia. No han sido consumidos. Entonces yo miré que con personas específicas, con pueblos específicos, con Sodoma, con Gomorra y con Nínive, ya no tenía, y lo iba a destruir. Entonces con personas específicas no tenía paciencia, ya mucha parecía, como cuando la tuvo con el diluvio. Y cuando yo miré dije, Señor, qué contraste esto con el diluvio. En el diluvio esperaste 1000 y tantos años, y aquí, cuando el hombre te fallaba y te desobedecía, inmediatamente lo
castigabas o hasta la muerte venía sobre él. Como que si tu paciencia ya no era tan grande como en aquel tiempo. Pero el Señor me habló y me dice, así como yo dije en mi palabra, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, es porque yo estaba llevando, ahora lo entiendo, mostrando mi ira sobre el hombre, sobre mi pueblo, y cuando tú ves en la escritura castigo, ira, juicio sobre el pueblo, juicio sobre personas, pero cuando vino la gracia en Jesucristo, cuando Jesucristo tomó el control, cuando Jesús vino a la tierra, en Juan 5 dice la palabra que Jesús dijo, mi Padre a nadie juzga ya, porque todo el juicio me lo ha dado a mí. Y si tú ves la escritura, que cuando, este contraste, hermano, que yo me quedo asombrado, que dice la Biblia que cuando Dios dijo, todo el que hace esto y esto y esto, muera irremisiblemente. El que esté en adulterio, que muera irremisiblemente. Pero tú conoces esa historia, mi hermano, cuando dice que a Jesús le llevaron una mujer en adulterio. La Biblia dice que tenía que morir porque Dios lo dijo. Pero ¿qué hizo Jesús, mi hermano? Jesús la perdonó. ¿Y qué dice Jesús en las escrituras? Mi Padre os dijo, o mi Padre dijo, mas yo digo, dice Jesús. Mi Padre dijo que esto se hace, pero yo digo que esto se hace. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué yo te digo que ahorita en estos tiempos, ese juicio que el hombre trae del Antiguo Testamento a la gracia y agarra mensajes y agarra temas de Saúl, temas de Sodoma, de Gomorra, temas aún de este hombre Canaán que fue desobediente y de pueblos y de reyes que Dios destruyó por desobediencia y todo lo que hizo con el pueblo de Israel por no obedecerlo, que los castigó, que los destruyó, que les mandó juicio, que todo, mi hermano, lo que tú ves ahí? Cuando vino Jesús, mi hermano, a la tierra, les decía, por eso es no en este tiempo de la gracia. Porque cuando vino Jesús a tomar el control, antes de ir a la cruz, Jesús estipuló misericordia para el hombre. Lo hizo en aquella mujer. Y vimos la misericordia. Cuando el Señor sanó a los hombres en pecado, no vino a reclamarles, no vino a decirles, te voy a traer juicio, sino vino a sanarlos y vino a perdonar sus pecados, vino a tratar con ellos, mi hermano. Aunque el hombre ya estaba mal, el Señor vino a traer misericordia. Mi hermano, cuando yo pensaba en esto, entonces es como la ley, dice la Biblia que todo lo encerró bajo pecado para que la gracia viniera, y donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde vimos un Dios de ira, donde vimos un Dios de juicio en el Antiguo Testamento, casi impaciente ya con los hombres después del diluvio, vemos que a través del sacrificio de Cristo, la ira de Dios, después de venir sobre la cruz del Calvario, sobre nuestro Señor Jesucristo, alcanzó paz. Fue satisfecha su alma. Cuando yo te decía, hermano, es que no hemos comprendido el sacrificio de Cristo. Es que nosotros ya no predicamos este mensaje y hablamos mensajes de juicio para que el hombre se arrepienta y regrese a Dios, porque no hemos comprendido lo que Dios vio cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo, el dolor, el sufrimiento. Mi hermano, cuando yo lo quiero meditar me quedo corto, me da miedo, me da temor, mi hermano. ¿Cuánto fue ese sacrificio para Dios? Cuando Él miró a su Hijo clavado en la cruz, cuando Él vio que Jesús se ofreció por amor para que ya parara ese juicio sobre los hombres, para que ya parara ese Dios que traía castigo sobre el hombre. El Señor vino a ponerse en medio entre Dios y nosotros, hermano, diciéndole a Dios, Señor, que el castigo de tu ira sea sobre mí, entre mi pueblo, entre mis hijos, entre esta creación, entre este ser humano. Que tu ira, ese enojo que tú te das con el hombre, porque no te obedecen, porque pecan, porque te desprecian, ese pecado, porque el hombre vivía en pecado en el Antiguo Testamento, el Señor vino a ponerse en medio, a ofrecer su vida por nosotros. Y ese es el mensaje que todavía hace que el hombre se arrepienta. Y Señor, muestra su misericordia, muestra su benignidad. Por eso Romano dice, ¿acaso lo ignoras que es su paciencia,
su amor, su misericordia. Cuando tú ves este Dios de misericordia, cuando tú ves este Dios que tú tienes años pecando y fallando y que no quieres acercarte, pero ves que Dios tiene misericordia contigo, tu corazón se contrista, hermano. Cuando ves a este Dios, te arrepientes y le dices, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Tu paciencia es muy grande para conmigo. Tu amor, ese amor que Jesús me ofrece. Esa paciencia, esa tolerancia que Jesús me ofrece cuando yo soy rebelde a tu palabra. Porque la Biblia me dice, yo no vine a condenar al mundo, dice Jesús, sino vine a salvar al mundo. Y si es cierto que dice, esta palabra los juzgará en el día postrero, en el día del juicio, cuando estemos junto a Dios, pero no hoy, mi hermano. Hermano, el sacrificio de Cristo, hermano. Mira, mi hermano, que me escuche. Hoy exactamente el Señor me dio fuerzas y confirmación. Estaba en una esquina donde estaban predicando varias personas. Hoy, de repente se me acerca una persona, me da un tratado y me dice que el Señor me ama. Yo me quedé callado. Me dijo, ¿usted ya conoce a Jesús? Yo le dije con mi cabeza que sí. Y me empezó a decir que esto y que el otro, que ya y que acá, que acá. Y yo, ¿qué piensa? Cuando me dijo, ¿qué piensa? Entonces yo le hice unas preguntas. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Usted es salvo que sí por la fe en la sangre de Cristo? Oh, sí, sí. Y porque era bautista para eso. Entonces yo le dije, él era un bautista. Yo le dije, ¿tú crees que el bautismo es más grande que la sangre de Cristo? Y me dijo, no, yo sé que si el Señor lo perdona, se va al cielo. Okay. Entonces ya le hice otra pregunta. Pero cuando le hice esta pregunta, hermano, le dije, ¿y qué piensas del juicio que se dice que ya está sobre los hombres? ¿Qué piensas que cuando hay un terremoto? Le dije, es un juicio de Dios. Me dijo, sí, hermano, ¿ya ves lo que pasó en Haití? Me dijo. ¿Y sabes por qué vino ese juicio de Dios para Haití? Me dice el hermano, porque es que ahí hay brujos y no sé qué tanto me estaba diciendo, por eso vino juicio de Dios. Entonces yo le dije, hermano, Dios no usa juicios para que el hombre se arrepienta. No, mi hermano, no le hubiera dicho eso. Empezó a enojarse, a molestarse. Entonces le quise explicar que todavía el sacrificio de Cristo tiene poder. Pero luego yo me quedé pensando y dije, todos estos predicadores, que hay un temblor, es el juicio de Dios. Hay esto, es el juicio de Dios. El juicio de Dios. Esta enfermedad es el juicio de Dios. Pero cuando esta persona me dijo que en Haití había habido un terremoto porque había muchos brujos, como dándome a entender que Dios trajo juicio a los brujos. Ahora, yo me pregunto, hermano, ¿se murieron los brujos? O sea, ese juicio que ya vino, que según los predicadores dicen o los hombres dicen, porque es exactamente lo que te digo. Los hombres usan esta palabra, la traen en su boca. Esto es juicio de Dios para el ser humano. O sea, muerte, destrucción. Ahora yo te pregunto, ¿se murieron los brujos? Investiga, hermano, ¿se murieron los brujos de Haití? ¿O se murió gente inocente? ¿O en este terremoto se murieron pastores? ¿Se murieron personas que no eran brujos? ¿O los brujos están vivos? Entonces yo te pregunto, ¿Dios se equivocó en el juicio? ¿No lo calculó bien el juicio? Mandó juicio y dijo, a ver, que muere, que muera, quien muera. Cuando la Biblia me dice que cuando es un juicio de Dios, no lo trae Dios sobre el pueblo de Dios. No lo trae Dios sobre justos. Entonces, ¿cómo es que hablamos? Y yo le dije a él, ¿y quién te dijo que es un juicio de Dios? ¿Cómo sabes? No, es que los brujos, ahí hay mucho brujo. Entonces, le hubiera dicho, ¿y se murieron los brujos? O sea, estos juicios que tú dices que Dios trae sobre el mundo, ¿se muere la gente sobre el cual viene el juicio? ¿O se mueren inocentes, se mueren pastores, se mueren hermanos de la iglesia? ¿Por qué se mueren? Y los que verdaderamente se van a morir no mueren. O sea, entonces, hermano, responde, pregunta, piensa. Entonces, ¿para qué Dios mandó ese juicio si los que deben de morir no mueren? Los brujos, a lo mejor ningún brujo se murió, pero los que murieron fueron gente inocente hasta pueblo de Dios. Entonces, ¿se equivocó Dios? ¿El juicio lo calculó mal? ¿No se fijó cuando él iba a mandar juicio? ¿No se fijó a qué le iba a tocar? ¿O dijo Dios, ay, que caiga parejo en este juicio, ya sea justos y pecadores? Hermano, la palabra, lea la palabra, por favor. Lea la palabra y dése cuenta que cuando Dios
iba a traer juicio, Él primeramente miraba que no hubiera justos. Y ese será el siguiente tema. Dios se preocupaba de que no hubiera justos. Lo vimos en el diluvio y Noé era justo y le dijo: Noé, sal en el arca, hazte un arca, porque yo voy a destruir la tierra. Y cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿qué le dijo a Abraham? Señor, ¿vas a destruir al justo con el impío? Y le dijo el Señor: si hay 50 justos, no lo destruyo. Y dice que se fue bajando Abraham hasta que 10, le dijo: ¿y si hay 10? Le dijo: si hay 10, no. Es más, si hubiera un justo, yo creo que Dios le dice: si hay un justo, no la destruyo. Entonces dice la Biblia que sacó a Lot. Pero Dios no es así, hermano. Por favor, pastor, por favor, hermano, escucha, por favor, oveja, tú que traes mucho esa palabra, juicio, que ya Dios te va a castigar. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo? Si el primer diluvio duró 1800 años. ¿Cómo es que tú me dices: hermano, acabo de pecar ayer, ya Dios me va a destruir? O sea, ¿cuánto tiempo? ¿5 años? ¿10 años? ¿Cómo sabes tú? ¿Quién te lo dijo? Que es un juicio de Dios para mi vida. ¿Ya eres profeta? ¿Ya Dios te dijo que ya me arrepienta porque ya viene el juicio de Dios sobre mi vida? O sea, la paciencia de Dios ya se cansó, ya está como en el tiempo del diluvio que dijo Dios: me arrepiento de haberte salvado. Porque cuando, te lo vuelvo a decir, cuando tú hablas de juicio, estás hablando de muerte, estás hablando de destrucción sobre la oveja que está luchando con su situación, con su cuerpo pecaminoso, que peca y se arrepiente de Dios, pero vuelve a caer. Tú le dices que, ¿sabes qué estaba pensando ayer? Pastor, tú que predicas este mensaje a tu pueblo, entonces tú tienes gente muy mala en tu iglesia. Entonces tienes gente perversa en tu iglesia. Porque cuando tú predicas en la iglesia este mensaje sobre el juicio y que viene juicio sobre las ovejas tuyas, entonces tus ovejas son perversamente malas. O sea, tienes mucha gente en tu iglesia mala, tienes asesina, que ya son cristianos pero son malos, asesinos, perversos. Ya Dios está harto de ellos, ya se hartó de su vida, porque este mensaje lo predican en la iglesia. Y si lo predicas en la iglesia es porque tú le estás diciendo a tus ovejas y le estás diciendo a la gente que se arrepientan porque el juicio de Dios viene. O sea, es tanta en maldad esta gente que ya Dios se hartó de ellos. Acaban de fallar una semana y ya Dios los va a destruir. Hermano, razona, por favor, piensa. La misericordia, dice la palabra, son cada día nueva su misericordia. En este tiempo, desde que Jesús murió y resucitó, la misericordia de Dios es diario para el hombre que ha pecado. El Señor va y busca la oveja perdida y va a restaurarla. La paciencia de Dios es grande, la misericordia de Dios es grande todavía. Es cierto, y te lo voy a repetir, que si tú estás en pecado, vienen consecuencias sobre tu vida que tú las estás promoviendo, que tú las estás causando, que te puede ocurrir hasta la muerte física. Y si estás en pecado, te vas a ir al infierno, pero Dios no tiene nada que ver. Es nuestro pecado, dureza de nuestro corazón, no arrepentido. Y aún Romanos dice que eso que está en tu corazón, esa dureza de pecado, de que no te arrepientes, dice la Biblia que es para el día del juicio, no para ahora, no para mañana, no para dentro de un mes. Dice que atesoras ira para el día del juicio cuando estemos junto a Dios. Lea la palabra, hermanos. No para mañana, no para pasado. La misericordia de Dios está ahí. Hoy está la misericordia de Dios tratando con tu vida. Y sí veo un Dios de juicio. Te estoy presentando un Dios de juicio en el Antiguo Testamento. Te presenté un Dios de juicio en el diluvio y te presenté un Dios de juicio que ya casi no tenía paciencia con el pueblo de Israel. Tras y tras y tras y tras. Pero la muerte de Jesús trajo paz al Señor, a Dios Padre, a Jehová. Y estamos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, te va a convencer de 3 cosas: pecado, juicio y justicia. Pecado por cuanto no creen en Él. No de pecado de que estás en pecado, de que estás en pecado porque no crees en el sacrificio de Cristo, y te quiere convencer a través de los mensajes, del mensaje bien trazado de un predicador, donde la gente pueda ver lo que Jesús hizo en la cruz y puedan entender que necesitan a Cristo.
y de juicio, por cuanto este príncipe Satanás ya fue juzgado. El Espíritu Santo quiere convencerte de que Satanás ya no tiene poder sobre ti. Lea la palabra. Y de justicia, porque ya vino la gracia y hemos sido justificados en el Señor. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, es cierto que Dios se cansó en el diluvio, pero habían pasado 1800 años. Y Dios lo miró, y ahorita Dios está viendo el pecado, y Dios está viendo la maldad, y Dios está, yo te decía que yo creo que el pecado más grande que Dios le duele hasta el alma es cuando un hombre mata a otro hombre, porque está matando su creación. Pero no ha habido juicios. Todo eso que tú ves que ha pasado sobre el mundo, terremotos, pestes, todo lo que tú dices que Dios lo está trayendo, que porque ahí hay esto, te vuelvo a decir, ¿y se mueren esas personas? O sea, ese terremoto, ¿solo se murieron esas personas que están en pecado o se murió pueblo de Dios? ¿Has pensado en esto, hermano? Sí, hermano, es que el juicio de Dios viene porque ahí hay gente que está en pecado, ahí hay narcotraficantes y se han muerto. ¿Se murieron en los terremotos los narcotraficantes? ¿O se murió mucha gente inocente, se murieron padres que alimentaban los hijos y que cuando murieron en el terremoto ya esa familia está sufriendo, que nada tenía que ver, que ni siquiera eran, o sea, no, pero el juicio viene que porque todos están en pecado. ¿Estás seguro, mi hermano? Ni siquiera se mueren los que deben de morirse. Entonces, mi hermano, ¿por qué dices que es el juicio de Dios? ¿Por qué estás diciendo que hay juicios de Dios y que todo es de Dios y que Dios, que porque está castigando? Viene un juicio pronto, lo va a traer nuestro Señor Jesucristo. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces viene un juicio y después viene el juicio del Dios Todopoderoso, de nuestro Padre, el que está sentado en el trono. Dice la Biblia, los muertos van a resucitar a juicio y entonces Dios va a pagar a cada uno y ahí Dios va a traer juicio sobre el hombre en ese día en el trono. Pero hoy en estos tiempos, mi hermano, Dios está usando su misericordia, que si le duele, que si ve el dolor, que si ve el sufrimiento, que si mira la maldad que está pasando, sí, como lo vio en los tiempos del diluvio, sí, hasta que se cansó. Así va a pasar cuando el Señor diga, hasta aquí ya llegué, porque la maldad, mi hermano, está como en esos tiempos, como en los tiempos de Noé, dice la palabra de Dios. Tú ya sabes, hermano, cómo está esta situación, y Dios dice, hasta aquí, se lleva a su pueblo, levanta la iglesia, y entonces empiezan los juicios, los cuales son provocados por nuestro Señor Jesucristo. Sí viene juicio, pero después del arrebatamiento. Y con esto termino. Mientras tengas vida, no importa la condición en que estés, Dios quiere restaurarte con amor. Dios ha tenido mucha paciencia contigo y conmigo, años de paciencia. Tú te has apartado del Señor y tienes años que te alejaste de Dios. ¿Sabes por qué? Por la enseñanza que te metieron en tu mente. Porque lo que tú estás viviendo crees que es un castigo de Dios. Crees que Dios lo está imponiendo. Personas que están enfermas, personas que están pasando problemas, pueblo de Dios, están aceptando esos problemas porque creen que Dios los está trayendo sobre ellos. Pero Dios me manda y decirte que no. Mis pensamientos, dice el Señor, solo son bien para ti. Él desea lo mejor. Él desea que seas sano, que seas próspero, que tengas vida y vida en abundancia. Si tú te has apartado de Dios, hermano, y crees que esa condición que estás es porque Dios te tiene ahí, porque estás en pecado, quiero decirte, te enseñaron mal. Quiero decirte que te juzgaste tú mal. Dios, como el Padre con el Hijo pródigo, quiere que regreses a Él. Quiere que te levantes. El Espíritu Santo te ha redarguido muchas veces y te ha dicho, ¿qué estás haciendo aquí? Si tienes un Dios
¿Te acuerdas cuando lo alababas? ¿Te acuerdas con su presencia caía sobre ti? El Espíritu Santo te está diciendo, pero la voz del hombre, las enseñanzas del hombre, lo que tú mismo predicabas, porque tú predicabas juicio y cuando pecaste no te pudiste levantar, porque eso es lo que enseñabas y eso es lo que tú creías, que cada vez que el hombre pecaba, inmediatamente venía juicio sobre el hombre. Y si el hombre ya, según tú mirabas que tenía una semana o dos en pecado, o tus líderes te desobedecían, luego declarabas y agarrabas mensajes: este es el juicio de Dios sobre los rebeldes, sobre los desobedientes. Y tú, cuando fallaste, tú lo tenías en tu corazón. Por eso es que tú mismo te lo aplicaste. Pero te voy a decir una cosa: no eres así. Aún la misericordia de Dios está sobre tu vida. Hoy lo que el Señor te dice, el amor. Entonces, como si el amor de Dios te está buscando a través de este mensaje, a través de mis palabras que salen de mi boca, ¿cómo es que a pesar de la situación en que tú estás y que tienes años, o que acabas de entrar en ese error, en esa falla, cómo es que Dios te está diciendo a través de mí que te ama? ¿Cómo te está diciendo que quiere que vuelvas a Él? Que desea escuchar tu voz, tus cantos, que desea mirarte en la reunión de los santos. ¿Cómo es que a pesar de que tú tienes años que te has alejado, Dios te dice: yo nunca tuve nada que ver con lo que te pasó? Yo, al contrario, te he guardado de la muerte, te he cuidado, porque eres para mí lo más bello, eres mi creación. Yo te escogí antes de la fundación del mundo. ¿Por qué le creíste a Satanás? ¿Por qué te creíste a ti mismo? Dios no se equivocó contigo. Él tiene un plan para tu vida. Hermano, si has fallado, pueblo de Dios que te has apartado, oveja que estás en la iglesia pero que estás en pecado y que solo vas por cumplir, porque tú dices: tengo que estar aquí, pero ya me da vergüenza alabar a Dios. Voy porque mi esposa tiene que venir y mis hijos, pero tú dices: pero yo estoy mal. Y tú esperas juicio de Dios porque eso es lo que te han enseñado. Y tú piensas que la condición en que te estás metiendo es porque Dios la está provocando. Quiero decirte, no es cierto. Dios está contigo. Dios, su paciencia es grande. No la menosprecies. Que no sea tarde, que no mueras en pecado. Porque cuando tú mueras en pecado y estés delante de Dios, tú vas a ver cuántas veces Dios te estuvo hablando. Te estuvo diciendo que te amaba. Cuántas veces Dios te cuidó, te protegió. Cuántas veces Dios te libró de la muerte. Porque Él te ama. Él no viene a traerte juicio. Él no viene a castigarte. Él te habla con su palabra. Él te redarguye el corazón. Él te dice, es cierto, Dios nos exhorta, nos dice: deja de hacer eso porque te va a pasar eso. Deja de hacerlo porque me ama. Te corrige a través de su palabra. Te habla a través de su palabra. Te disciplina a través de su palabra. Con su palabra, mi hermano. Con la palabra, no con obras, no con hechos reales, no con muerte, no con enfermedades, no con pobreza, no con destrucción. No es así. Es con su palabra, el Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, termino, te lo voy a decir, porque la presencia de Dios está aquí. Cuando el hijo pródigo cayó en lo más bajo, dice que él volvió en sí. Porque ¿sabes quién lo trató? El Espíritu Santo. Pero ¿sabes por qué volvió así? Porque él conocía a su Padre. Y él dijo: me levantaré e iré a mi Padre. Gloria al Señor. Si necesitas una oración, yo te invito. Pídele, Señor, y Señor Jesús, perdóname. Hoy me arrepiento y vuelvo a ti. Y si no tienes a Jesús, haz esta oración. Dile: Señor Jesús, ven a mi vida. Perdona mis pecados, hazme nacer de nuevo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gloria al Señor, Dios te bendiga. Amén.